fisiológica del aparato cardiovascular. Voy a presentar ahora la pantalla. Compartir, digo. Ah, ahí se encendió la cámara. Ay, no puedo creer. Qué bárbaro. Bueno, ahí está, a ver. Ahí está. Díganme qué se ve, por favor. Sí, profe, se ve. Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Ay, qué bien. Bueno, empezamos entonces. Vamos a poner en funcionamiento del aparato cardiovascular que estudiamos en la clase pasada y vamos a analizar lo siguiente. En el miocardio, que es la pared, mejor dicho, la capa más gruesa de la pared, existen una serie de células musculares llamadas células miocárdicas contráctiles, las cuales tienen una disposición alargada y ramificada, uniéndose unas con otras. ¿Sí? O sea, cada una tiene un núcleo celular, entonces esta es una célula, esta ya es otra, esta es otra. Todas unidas, ¿por qué? Porque van a funcionar como si fuera una célula única. Si vemos un corte de la célula miocárdica, vemos que, bueno, ya sabemos que su periferia presenta la membrana plasmática y en el interior, llenando todo el citoplasma, predominan estas estructuras cilíndricas llenas de proteínas contráctiles llamadas miofibrillas. Estas son las responsables de que la célula muscular se pueda contraer. Si vemos acá más ampliada la imagen, estas son las miofibrillas. Y esta es la membrana plasmática. La membrana plasmática... Profe, sí. ¿cuáles eran las que se podían contraer? No, las células miocárdicas, pues son el músculo cardíaco. Todas las células que forman el miocardio, o sea, esto, todas ellas. ¿Ven que son como ladrillos que forman parte del miocardio? Todas estas son células musculares. Cualquier célula muscular se acorta cuando recibe un impulso eléctrico, se acorta. Y eso lleva a que el músculo se acorte, es decir, se contraiga y que produzca un movimiento. ¿Por qué se acorta una célula muscular? Porque recibe una señal eléctrica que llega a estas miofibrillas y lo que hace es producir la contracción. Entonces, el impulso viaja por la membrana plasmática de la célula miocárdica. Y ese impulso estimula a estas unidades contráctiles que generan la contracción. ¿Sí? Así funciona cualquier célula muscular en general. ¿Sí? Nos interesa esta porque son las células que forman parte del miocardio, del corazón. Entonces, el impulso eléctrico que se requiere para que un músculo, en este caso el miocardio, se contraiga, se origina en células especializadas que están en el corazón, están a nivel acá de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Estas células, que son células del miocardio, pero son especializadas en generar un impulso eléctrico, son las que van a dar origen a esta señal eléctrica, que se va a transmitir por todo el miocardio, primero de aurículas y después de ventrículos, para poder generar la contracción. Es como si
A ver, me parece que voy a tener, no sé, quiero que se me tilde otra vez la compu, porque hay un video que se les puede mostrar, pero me parece que esto va a ser muy complicado. No me voy a arriesgar ahora. Después lo voy a buscar, para que vean cómo se contrae y se relaja. Muy básica para que entiendan cómo en general un músculo funciona. No se puede contraer si no tiene una señal eléctrica. Esa señal eléctrica no se origina en el cerebro como es para el músculo esquelético. Acuérdense que hay distintos tipos de músculo. Esto es músculo cardíaco, es miocardio. ¿Sí? Entonces, la señal eléctrica no se origina en neuronas del cerebro, sino que se origina en células miocárdicas especializadas que están en el corazón, en la aurícula derecha. Bueno, entonces, el corazón... ¿Eso de la sístole y diástole es la presión sanguínea? Esto condiciona después la presión. No es la presión, sino que influye. O determina que haya dos tipos de presión, sistólica y diastólica. Estas son las fases del ciclo. El ciclo cardíaco se define así, como la secuencia de fenómenos mecánicos que ocurren entre un latido y el siguiente. Eso es el ciclo. Esta secuencia de fenómenos mecánicos genera cambios dentro de la sangre que está en las cavidades cardíacas que aprendimos en la clase pasada, en las aurículas y en los ventrículos. Y las fases que tiene este ciclo son dos, llamadas sístole y diástole. Sístole quiere decir contracción y diástole quiere decir relajación. O sea, cuando el corazón se contrae, eso se llama sístole. Cuando se relaja, se llama diástole. Entonces, cuando el corazón se contrae, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a expulsar la sangre que está dentro de la cámara que se está contrayendo, sea una aurícula o sea un ventrículo. Cuando estamos en diástole, esa cámara se relaja y por ende se puede llenar de sangre. ¿Sí? O sea, la sístole y diástole ocurren en todas las cámaras del corazón, aurículas y ventrículos. Para estudiar el ciclo, que se llama ciclo porque tiene una secuencia de eventos que tiene un inicio, un fin y luego vuelve a empezar, podemos empezar a estudiar desde ya sea la sístole ventricular o la diástole. Vamos acá, como está marcado, está iniciado desde la sístole de los ventrículos. Entonces, fíjense cómo funciona el ciclo. Empieza acá, hay toda una secuencia de eventos mecánicos y termina acá y acá vuelve a empezar, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea que esto es lo que ocurre acá va a comenzar un latido hasta que empieza el siguiente. Toda esa sucesión de eventos es el ciclo cardíaco. Entonces, vamos a ver que grandes fases son dos. Sístole, que acá corresponden a estas dos imágenes, y diástole, que acá corresponde a tres. Es decir, que en la sístole podemos reconocer dos instancias, 1 y 2, y en la diástole reconocemos 3. 3, 4 y 5, según cómo está numerado. Entonces, la sístole ventricular. ¿Cómo empieza? A ver, acá empieza el ciclo cardíaco en este momento. En este momento está ocurriendo ¿qué cosa? El inicio de la contracción de los ventrículos. Los ventrículos ya están totalmente llenos de sangre y ahora van a empezar a contraerse, es decir, porque sus células miocárdicas ya recibieron la señal eléctrica necesaria para estimular a esas miofibrillas. Entonces, lo que ocurre es que empieza a generar la contracción, pero todavía no expulsa la sangre. ¿Sí? Todavía no expulsa. Entonces, lo que está ocurriendo es que se cierran las válvulas tricúspide y mitral por la gran fuerza que están haciendo los ventrículos, se cierran esas puertas, eso genera el primer ruido del corazón,
y empieza a aumentar la presión dentro de los ventrículos, pero todavía no puede salir la sangre. La sangre va a salir en la siguiente etapa, que es la fase expulsiva, cuando se abran las válvulas pulmonar y aórtica, ahí recién va a ocurrir la eyección de sangre. El volumen de sangre que va a expulsar cada ventrículo se llama volumen sistólico y es de aproximadamente 70 a 90 mililitros de sangre, ¿sí?, que expulsa cada uno de los ventrículos. Esa es la sístole del corazón. Recuerden que la arteria pulmonar, donde expulsa, o mejor dicho, el ventrículo derecho, donde expulsa la sangre hacia los pulmones por la arteria pulmonar, mientras que el izquierdo expulsa la sangre hacia el resto del cuerpo por la aorta. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan. Bueno, los ventrículos ya expulsaron la sangre, entonces ahora viene la diástole ventricular. Los ventrículos entran en la etapa de relajación y van a suceder tres grandes cosas. La primera corresponde a la fase de relajación en la cual los ventrículos empiezan a relajarse, se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, ¿sí?, pero todavía no se llenan de sangre, ¿sí? Recién se están recuperando de la contracción y empieza a relajarse. Mientras tanto, las aurículas están recibiendo la sangre proveniente de las venas correspondientes. Cava superior e inferior para la aurícula derecha, pulmonares para la aurícula izquierda. Una vez que la presión dentro de las aurículas supere la que hay dentro de los ventrículos, se van a abrir, por diferencia de presión, las válvulas tricúspide y mitral y va a comenzar la fase de llenado. Los ventrículos se van a empezar a llenar. Cuando ya estén casi llenos, casi, o sea, les va a faltar un 20% aproximadamente, ¿qué va a ocurrir? Las aurículas, sus células miocárdicas, van a recibir una señal eléctrica, que ya sabemos que proviene de las células marcapaso, y se van a contraer. Entonces, van a terminar de vaciarse y llenar los ventrículos. ¿Sí? Esa fase, que es la última de la diástole de los ventrículos, se llama sístole auricular. Es la fase de contracción de las aurículas que finaliza el llenado. Entonces, ahora los ventrículos, ¿cuánta sangre tiene cada uno? Aproximadamente 120 a 140 mililitros. Eso se llama volumen de fin de diástole. Bien, pero fíjense que cuando acá están llenos los ventrículos, tienen aproximadamente 120 mililitros, cuando sea el momento de la contracción ventricular, el volumen que expulsa no es toda esta cantidad. O sea, no expulsa los 120 que tenía dentro, sino que expulsa aproximadamente 70-90, como vimos antes. Es decir, el volumen sistólico. Por ende, va a quedar siempre un volumen residual dentro de los ventrículos. ¿Sí? Si hacemos este cociente entre el volumen expulsado sobre el volumen que había llenado los ventrículos, eso se llama, ese porcentaje se llama fracción de eyección. O sea, normalmente los ventrículos tienen que expulsar 55% o más del volumen que llena los ventrículos. Eso es un parámetro que se mide y que cuando el corazón está insuficiente, muchas veces la fracción de eyección está disminuida, es decir, no pueden expulsar ese volumen adecuado. Bien, cuando vemos, no sé si ustedes escucharon alguna vez, usaron el estetoscopio, porque ustedes lo usan porque toman la presión, pero ¿pudieron auscultar el corazón alguna vez para ver los ruidos que hace? Y cuando tomamos la presión, pero cuando toman la presión, esos ruidos no son los ruidos del ciclo cardíaco, es distinto. Yo en enfermería lo auscultamos, profe. Claro, cuando yo digo me refiero a que auscultan el corazón. Ponen el estetoscopio en las distintas áreas acá. Ahí. Bueno, esos ruidos, ¿por qué se generan? ¿Sí? Cuando escuchan el latido cardíaco es esto, es esto. Eso es ¿van a escuchar siempre?
dos. ¿Sí? Dos ruidos. Primer ruido y segundo ruido. ¿A qué se deben los ruidos? Al cierre de las válvulas cardíacas. ¿Sí? Cuando se cierra las válvulas tricúspide y mitral, que es cuando empieza la sístole, ese es el primer ruido. Y luego cuando la sístole finaliza, ya los ventrículos expulsaron y ahora se empiezan a relajar, se cierran las válvulas pulmonar y aórtica. Ese es el segundo ruido. Entonces, cuando ustedes están escuchando, hacen tuk, tuk, escuchan esto, R1, R2, tuk, tuk, después un espacio mayor y otra vez, tuk, tuk. ¿Sí? Esto escuchan siempre. Entonces, siempre que escuchan el primer ruido, eso marca el inicio de la sístole. Cuando escuchan el segundo, marca el inicio de la diástole. Siempre la diástole dura más que la sístole. Tiene mayor duración. Entonces hay un intervalo mayor entre el segundo ruido y el primero que entre el primero y el segundo. Entonces, tuk, 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 tuk. Eso es. ¿Sí? Las válvulas. Las válvulas. Miren acá. Voy a buscar una imagen. Mientras tanto, díganme si quieren que, mientras busco, algo tengo que explicar nuevamente, avísenme. Si tienen el estetoscopio ahora, vayan y búsquenlo para constatar esto que les estaba diciendo de los ruidos. Yo voy a buscar un video de los ruidos. Esperen que, a ver dónde está. A ver. Voy a compartir ahora a ver si lo pueden escuchar. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Entonces, fíjense acá. ¿Estas quiénes son? Las válvulas tricúspide, porque este es el ventrículo derecho, y esta es la mitral, esta es la izquierda. Y acá se ven, más que nada se ve la válvula pulmonar, porque la otra está más escondidita acá. Pero entonces fíjense que cuando se contrae el ventrículo, se cierran estas, primer ruido, empieza la diástole, se cierran estas otras. Traten de seguir el sonido con la imagen del cierre de las válvulas. Primer ruido, segundo. Pa, 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 pa. ¿Se entiende un poco más ahí con eso? Sí, profe. Bien, bien. Bien. Ahora, este ciclo cardíaco que vemos de contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, se sucede en el tiempo y podemos determinar cuántas veces ocurre en un minuto. Eso es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es un parámetro de la función cardiovascular que es muy importante, la función cardíaca. Es muy importante. ¿Cómo se define la frecuencia cardíaca? Es muy sencillo, como la cantidad de latidos en un minuto, es decir, de contracciones de los ventrículos en un minuto. O sea, profe, que una contracción, o sea, una sístole y una diástole dura un minuto. O sea, el ciclo dura un minuto. No, no es que dure un minuto. Es que yo quiero ver cuántas veces ocurre eso en un minuto. No es lo mismo. O sea, tomamos un minuto de tiempo
En ese minuto contamos la cantidad de latidos. Ese valor es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo podemos hacer para rápidamente darnos cuenta? Una es tomando el pulso. Si ustedes ¿se acuerdan que acá hay una arteria, va pasando una arteria que es la arteria radial, que tiene un pulso palpable? Si ustedes ponen los dos dedos, índice y medio, sobre el canal radial, acá del lado del pulgar, en la muñeca, en la cara anterior, van a palpar un latido. Hagan la prueba. Háganlo ahora. ¿Palpan el latido? Sí. Bueno, si ahora agarran un reloj y en un minuto cuentan, a ver, háganlo, yo voy a tomar el tiempo, lo tomo yo al tiempo, que tengo el reloj acá. Vayan palpando, cuando yo diga ya, van a empezar a contar los latidos hasta que yo diga basta. ¿Bien? ¿Listos? Ya. Listo. Terminó el minuto. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia que tomaron? A ver, la pueden escribir en el chat. 96 medio vamos. 96. A mí se Bueno, 70 y 72, 77. 76, 95, 89. bien, 87, 77. 77, bien. Yo anoto la mía y me dio 82, ahí anoto la mía. Profe, Bueno, ¿y por qué puede suceder que a algunos le dio 90 y pico y 86, a mí me dio 73? No, porque siempre hay un rango de valores, nunca un parámetro fisiológico tiene un solo valor o admite un solo valor, sino que admite valores dentro de un rango. Para nosotras que somos personas adultas, ¿cuál es el rango de valores? 60 a 100 latidos por minuto. 60 a 100, ¿sí? Porque cada una tiene sus células marcapaso, esas que estaban ahí en la aurícula derecha, como mostrábamos en la imagen, ellas descargan a una frecuencia determinada, ¿sí? Que va a variar, por ejemplo, durante el grado de actividad que tengamos. Si, por ejemplo, vos te tomaste 70, y no me acuerdo cuánto me dijiste, 70 y pico, y después de la clase vas y, no sé, te vas a correr al parque y después te volvés a tomar, ¿cuánto te va a dar? Más alto, porque en el ejercicio el marcapaso del corazón se acelera. Eso es lo mismo que tomar la saturación, ¿o no? ¿Qué tomar? La saturación. Ah, no, o sea, el aparatito también la calcula la frecuencia. Claro, es el número más chico, digamos. Sí, aparece junto con el valor de saturación de hemoglobina, aparece el valor de frecuencia cardíaca. Sí. Lo hace también. Entonces, fíjense que los valores que nos dio, ahí por lo que estuve viendo, están dentro del rango de 60 a 100, que es la cantidad de latidos minutos de frecuencia considerada normal. Pero fíjense cómo con la edad cambia, es decir, cuando de recién nacido es mucho más alta y va bajando con la edad. Sí, pero bueno, consideramos ahora que somos adultos este valor. Entonces, considerando este valor, cuando la frecuencia baja por debajo de 60, eso se llama bradicardia. Si es mayor a 100, eso es una taquicardia. O sea, si, por ejemplo, nos hubiésemos tomado ahora y a mí me daba 125,
estoy taquicárdica, levemente taquicárdica, porque es hasta 100 el rango. O si me decían que les daba 50, están ligeramente bradicárdicas. ¿Sí? Eso es esta terminología, acuérdense. Brady cuando es menor a 60, taqui cuando es mayor a 100. Entonces, todo eso que ustedes acaban de medir, de contar, ¿qué es eso que contaron? La cantidad de latidos ventriculares, es decir, la cantidad de veces que se repitió todo lo que aprendimos del ciclo cardíaco. ¿Sí? Esto que explicamos recién se está repitiendo en un minuto, 80 veces, el 76, 95, depende para cada uno. ¿Se entendió eso? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? O sea, está permanentemente en contracción-relajación el corazón. No para, es así. Puede ser que se acelere un poco cuando tenemos algún ejercicio físico, puede ser que se enlentezca, por ejemplo, durante el sueño, es normal, va a ser más baja. ¿Sí? Todo eso porque las células marcapasos del mismo corazón responden a las necesidades del organismo. Entonces están siendo esas células reguladas por hormonas y también por el sistema nervioso. Bueno, entonces, acuérdense que la función del corazón era la bomba y que los vasos sanguíneos conducían la sangre. Entonces, para que todas nuestras células puedan funcionar, necesitan estar recibiendo constantemente sangre oxigenada. ¿Sí? Sangre oxigenada. Entonces, hay un parámetro, otro parámetro de importancia dentro de la fisiología cardíaca que se llama gasto cardíaco y se define como la cantidad de sangre eyectada por cada ventrículo en un minuto. En un minuto. Entonces, fíjense que hasta ahora sabíamos que en cada contracción el ventrículo expulsa un volumen de sangre chiquitito que es el volumen sistólico, aproximadamente 70 mililitros. Y que durante un minuto eso lo está haciendo entre 60 a 100 veces dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entonces, si multiplicamos esos dos parámetros, nos va a dar el gasto cardíaco. Es decir, si hacemos el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, nos va a dar el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea aproximada de cuánto es el volumen de sangre que está siendo eyectado por el corazón en un minuto de tiempo. ¿Sí? O sea, en un minuto de tiempo aproximadamente está cerca de 5 litros de sangre. Cerca de 5 litros de sangre. Porque si hacemos 70 mililitros por una frecuencia de 70 promedio, esto da aproximadamente 4.900 mililitros. O sea, cerca de 5.000 mililitros, es decir, de 5 litros. Aproximadamente en un minuto es esa la cantidad de sangre que el corazón está expulsando en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Eso es el gasto cardíaco. Bueno, y toda esta sangre que está viajando por el aparato cardiovascular, ¿por dónde está viajando? Bueno, este es un tema muy importante que es la circulación de sangre. ¿Sí? Atención acá. La circulación sanguínea. Circulación sanguínea se refiere a las vías, las rutas por las cuales la sangre está circulando. ¿Sí? Hay dos de esas vías o circuitos llamados pulmonar o menor y sistémico o mayor. ¿Sí? O sea, pueden decir circuito o circulación. Es lo mismo. Circuito o circulación. Acá, como está escrito acá, dice circulación, pulmonar o sistémica. ¿Sí? ¿Y por qué menor o mayor? Por el territorio en el cual está circulando la sangre. Para la circulación pulmonar, el territorio es mucho menor que para la circulación sistémica, que es todo el cuerpo entero. Mientras que en este primer caso, solamente los pulmones. Por eso también le pueden decir menor y mayor.
La circulación sanguínea se esquematiza como si fuera un número 8, digamos, algo así. Ya después lo podemos hacer distinto, pero esta es la imagen típica esquemática, pero no es así, obviamente, no es la disposición esta en el cuerpo, pero esta es para estudiar las dos circulaciones, es un esquema muy útil. Bueno, entonces, ¿cómo se estudian las circulaciones de sangre? La circulación sanguínea se estudia teniendo en cuenta estos aspectos para cada tipo de circuito, es decir, siempre la finalidad que tiene ese circuito, después, dónde se origina, es decir, si en el corazón derecho o en el izquierdo, más específicamente en el ventrículo, derecho o izquierdo, cuál es la arteria que da inicio al circuito, siempre cada circulación empieza por una arteria, ¿sí? ¿Cuál es el territorio al que esa arteria está llevando sangre? Y luego la vuelta, ¿sí? Porque, o sea, no se queden ahí, hay que terminarlo el circuito, si no queda incompleto. ¿Cómo terminamos el circuito? Considerando las venas que traen de vuelta la sangre del corazón y en qué cámara desembocan esas venas. O sea, en qué aurícula, básicamente. Bien, entonces, finalidad de la circulación, origen, ¿cuál ventrículo es? ¿Qué arteria de inicio? ¿Cuál es el territorio? ¿Cuáles son las venas que traen la sangre de vuelta? ¿Y cuál es la aurícula en la cual esa sangre desemboca? Bien, así como se estudian las circulaciones. O sea, es simple de estudiar. Lo que pasa es que hay que tener un conocimiento previo de las cámaras cardíacas y de los vasos sanguíneos, si no va a ser muy, muy difícil. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cómo inicia la circulación pulmonar? Inicia, o mejor dicho, ¿cuál es el objetivo? Vamos en orden. El objetivo es esto, la hematosis o respiración externa, que después la vamos a estudiar bien en aparatos respiratorios. Esto es, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los pulmones. A ver, dicho de otra forma, la circulación pulmonar existe para que la sangre se oxigene y libere el dióxido de carbono. Es decir, para que la sangre capte oxígeno y elimine el dióxido de carbono. Es como si, la sangre se purificara, o sea, no es esa la palabra, o sea, se lo estoy diciendo para, a lo mejor que lo entiendan más fácil, pero no es esa la palabra. Pero es para que se oxigene y elimine o libere, se desprenda del dióxido de carbono. Bien, entonces, ¿quién da origen a esta circulación? El ventrículo derecho, fíjense que el ventrículo derecho tiene sangre poco oxigenada, por eso lo esquematizamos así pintado de azul. Este ventrículo derecho, cuando se contraiga, si esté en sístole, se contraiga, va a expulsar la sangre por la arteria pulmonar. ¿Sí? ¿A dónde? A los pulmones. Bueno, por eso se llama arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, en los pulmones, todo ese sistema arterial de la arteria pulmonar va a originar los capilares pulmonares. Acuérdense que en los capilares es donde exclusivamente ocurre un intercambio de moléculas. No puede ocurrir en un vaso sanguíneo más grande, de mayor calibre y grosor. Ocurre en los capilares pulmonares. Entonces, a ese nivel va a ocurrir la hematosis. Entonces ahora, ya tenemos la sangre, como recién sacada del horno, por decirlo así, bien oxigenada, ¿sí? Ya liberó el dióxido de carbono, entonces ahora esa sangre vuelve al corazón por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿sí? Y ahí se termina la circulación pulmonar. ¿Ven? Entonces, circulación pulmonar es esta. ¿Sí? Objetivo, hematosis, ¿sí? Que es el intercambio de gases entre la sangre y los pulmones. Entonces, se origina en el ventrículo derecho, que expulsa sangre poco oxigenada por la arteria pulmonar, que la lleva a los pulmones. A nivel de los capilares pulmonares ocurre la hematosis, y luego regresa la sangre ya oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Bien, ahí está. Eso es circulación pulmonar.
Profe, ¿qué era la hematosis? Esto, el intercambio de gases entre la sangre y los pulmones. ¿Qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. O sea, ustedes acá tienen que empezar a pensar, si bien todavía no vimos aparato respiratorio, ya lo vamos a ver a partir de la próxima, creo que, no me acuerdo, si la próxima o después. No importa, en algún momento vamos a ver para qué estamos respirando, por qué hay que respirar. Necesitamos incorporar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. ¿Sí? Ya saben ustedes que el oxígeno lo necesitamos para reducir ATP en grandes cantidades. Y el dióxido de carbono es un gas que se genera en el metabolismo de la célula, que hay que eliminar. Entonces, los órganos donde ocurre eso son los pulmones. ¿Sí? Los pulmones. ¿Y dónde tiene que ingresar ese oxígeno para poder ser distribuido a todo el cuerpo? A la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ingresa a la sangre? Eso ya lo vamos a estudiar bien, pero para que se ubiquen, estamos acá en los pulmones. Entonces, ahí es donde ocurre ese intercambio de gas, donde la sangre se oxigena. ¿Sí? Entonces, ese territorio corresponde a la circulación pulmonar, ¿sí? Que tiene todo este trayecto, todas estas características. Ahora, una vez que la sangre ya está oxigenada, eso tiene que bombearse al resto del cuerpo para que las células puedan recibir toda esa sangre. Bueno, entonces, eso es la circulación sistémica, ya es un circuito distinto, es el otro. ¿Sí? Acá el objetivo es lo que se llama respiración interna, es decir, el intercambio de gases y también nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos periféricos, ¿sí? De todo el cuerpo, ¿sí? Acá es no solamente el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono, sino también de nutrientes, por ejemplo, glucosa, que acuérdense que es la biomolécula energética más importante, pueden ser ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas y otras sustancias. Y las células tienen que devolver los desechos. Bien, eso está ocurriendo en los capilares sistémicos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que pase esto? La circulación se va a originar en el ventrículo izquierdo, va a salir sangre oxigenada por la aorta va a generar todas las arterias del cuerpo, y cada una de ellas los territorios capilares sistémicos correspondientes a nivel de todos los órganos. Ahí se va a producir este intercambio y luego va a regresar la sangre ya poco oxigenada por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha. Entonces ahora estamos acá. Fíjense, el objetivo es que ahora todas mis células se puedan nutrir y puedan devolver los desechos. ¿Sí? Entonces, para eso el circuito es el siguiente. Inicia el ventrículo izquierdo, expulsa sangre oxigenada por la aorta origina todas las arterias y por ende los territorios capilares sistémicos a nivel de todo el cuerpo. Acá se produce el intercambio y luego la sangre ya poco oxigenada retorna por el sistema venoso de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha y ahí termina el circuito sistémico. ¿Sí? Y obviamente cuando termine va a dar origen al pulmonar, o sea, estos circuitos están enganchados, por decirlo de alguna manera, en serie, es decir, cuando termina uno, inicia el otro, termina ese, empieza el otro, y así sucesivamente. Entonces, miren lo que voy a mostrar ahora para que se entienda bien. Siempre yo les muestro, cuando llega este momento, un video de la circulación para que lo visualicen, cómo está ocurriendo esto. Fíjense, según lo que estudiamos del ciclo cardíaco, la circulación sanguínea está ocurriendo, a ver, ¿las dos ocurren en simultáneo o primero una y después la otra? A ver, piensen. Simultáneo. ¿Por qué en simultáneo? No, primero una y después la otra.
Bueno, ahí ya tengo dos opiniones distintas, pero a ver, ¿lo podrían justificar? Está perfecto, a ver si lo pueden justificar, a ver. Porque todo el tiempo hay sangre en todos los tejidos, o sea, no hay un momento en que no haya sangre en los pulmones. Ajá. O sea, ustedes piensen cuando estudiamos recién el ciclo cardíaco y estudiamos la sístole, que es la fase de contracción. ¿Se contraen al mismo tiempo o primero un ventrículo y después el otro? No, es verdad. No, primero un ventrículo y después el otro. Son los dos. Como que cuando sale la sangre oxigenada, después entra la desoxigenada, ¿no sería algo así? Pero, ¿quién se contrae primero? Cuando vimos miren acá, el dibujo, el video de los ruidos cardíacos. Se contraen los dos juntos, profe, ¿o no? Claro, los dos a la vez. Los dos a la vez. Entonces, al mismo tiempo, el ventrículo derecho está enviando sangre por el circuito pulmonar y el izquierdo por el circuito sistémico. Es en simultáneo. ¿Y quién maneja? Ay, no estoy encontrando el video. ¿Quién maneja mayor cantidad de sangre? ¿El circuito mayor o el menor? ¿El circuito mayor? sistémico. En El realidad mayor. los dos lo mismo, ¿no? Los dos es exactamente lo mismo, ¿sí? Mismo volumen. Mismo volumen. Porque los ventrículos se contraen a la vez, ¿sí? Acuérdense que el volumen sistólico era igual para ambos, 70-90 mililitros. ¿Sí? Es el mismo volumen. Y el gasto cardíaco también. El gasto cardíaco es exactamente igual. Exactamente. A ver si acá. A ver, no sé si va a durar mucho, pero ahí voy a compartir para que vean este videito. No era el que yo quería, pero bueno, se sirve igual. A ver, ahí se ve. Sí, profe. Ahí está. ¿Ve que es a la vez? ¿Ve que es a la vez? Este es el circuito mayor y esta es la circulación pulmonar, ¿sí? Pulmonar y sistémica. Los ventrículos se contraen exactamente al mismo tiempo. ¿Se entiende el dibujito? O sea, es el mismo dibujo que yo les puse en el PowerPoint, pero acá con el movimiento de sangre para que aprecien cómo es la circulación, cómo la sangre viaja de uno al otro. Al mismo tiempo, la sangre fluye por ambos circuitos, ¿sí? No es que primero por uno y por el otro. ¿Bien? ¿Se entendió ahí eso? Sí, profe, se Sí, entendió. profe, Sí, profe. Ahí está, buenísimo. Bien, 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 bien. Bien, ahora, hay un concepto que es que es importante, que se llama retorno venoso. Cuando estamos ahora en la circulación sistémica, ¿no es cierto? La sangre tiene que volver al corazón derecho, ¿sí? Tiene que volver. Y hay un territorio venoso, que es muy importante, que es el de los miembros inferiores, que tiene que luchar contra la gravedad, ¿sí? Porque la sangre va a tener que ir desde los pies hacia la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo hacemos para facilitar ese viaje de vuelta de la sangre por las venas sistémicas? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay distintos mecanismos que tiene el organismo para poder asegurar que el retorno venoso, es decir, el regreso de sangre a la aurícula derecha por las venas sistémicas. Una es la misma bomba cardíaca, la misma fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y empuja la sangre de vuelta al corazón derecho. Esa es una. La bomba respiratoria, ¿esto qué es?
Cuando inspiramos, se produce como un efecto de succión, porque se reduce la presión dentro del tórax, entonces la sangre puede, en ese momento, fluir más hacia el corazón derecho. Otra es la bomba del músculo esquelético, o sea, los músculos de los miembros inferiores, ¿sí? Cuando se contraen, comprimen las venas y hacen el efecto de empujar la sangre. Por eso, por ejemplo, si estamos de pie, tenemos que estar quietas, sin contraer los músculos, eso va a dificultar el retorno venoso. Y vieron que hay personas que eso les hace mal y por ahí se empiezan a marear. Bueno, puede tener que ver con eso, ¿sí? Las válvulas de las venas, que veíamos la vez pasada, las venas tienen válvulas que aseguran que la sangre no retroceda, ¿sí? Y la capacidad de venoconstricción de las venas también, porque tienen, acuérdense, el músculo liso en la pared, que al contraerse puede eyectar un poco de sangre. Bien, entonces, todo eso son mecanismos que tenemos para asegurar un buen retorno venoso. Bueno, entonces, ¿por qué está esta imagen acá? Porque una cosa es ver ese 8 y otra cosa es decir, a ver, si yo miro una imagen del aparato cardiovascular, ¿dónde está la circulación pulmonar y dónde está la circulación sistémica? ¿Dónde está? O sea, si este es el corazón, fíjense, la circulación pulmonar la tenemos ¿a dónde? Desde acá, desde la arteria pulmonar, porque nace en el ventrículo derecho. La arteria pulmonar se ramifica en arterias cada vez más pequeñas hasta originar los capilares y luego vuelve todo por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, esto es el territorio de la circulación pulmonar. Y el resto corresponde a circulación sistémica. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes toman la presión en una persona, ¿están tomando la presión en qué circuito? ¿En el pulmonar o en el sistémico? En el sistémico. Exactamente. Cuando hacen una extracción de sangre, ¿están sobre venas de la circulación pulmonar o sistémica? Mira, porque sí. Sistémica. Sistémica, porque todo esto, ¿sí?, corresponde a la circulación sistémica, ¿sí? Tanto las arterias como las venas que vemos acá, que, por ejemplo, en los miembros superiores, ¿sí? Eso es territorio sistémico. Bien. Cuando veíamos tanto la circulación pulmonar como sistémica, en ambas llega un momento en el cual la sangre está recorriendo la red capilar. Toda vez que la sangre ingresa a un territorio capilar, es porque se va a producir un intercambio, ¿sí? Va a haber moléculas que van a salir desde el capilar hacia el líquido intersticial, y va a haber moléculas que van a ingresar al capilar desde el líquido intersticial y que viene a su vez desde las células. Entonces, el movimiento de líquidos o de sustancias entre la sangre, ¿sí?, o desde los capilares sanguíneos hacia el líquido intersticial se llama filtración, mientras que el movimiento opuesto, es decir, de sustancias desde el líquido intersticial hacia el interior capilar, se llama reabsorción. Entonces, siempre que la sangre está en el territorio del capilar, pasa esto. Hay filtración y hay reabsorción. Entonces, esto es un corte transversal de un capilar, ¿sí? Este es el endotelio, las células ¿se acuerdan de la túnica? Bueno, esto es un capilar, es solamente endotelio con membrana basal, las células que tapizan la luz del vaso. Y acá tenemos la sangre, ¿sí? Y la sangre que tiene plasma y elementos formes, ¿sí? Los elementos formes se filtran, es decir, se escapan elementos formes hacia el líquido intersticial. No, el plasma. No, o sea, a veces lo que ocurre va a ser la migración, pero esto es algo activo, de ciertos leucocitos hacia el líquido intersticial cuando se necesita. Pero no, lo que se mueve
es las sustancias químicas que están formando parte del plasma, es decir, agua y solutos. Ahora, ¿qué solutos? Los que sean más pequeños, ¿sí? Porque, por ejemplo, las proteínas no escapan por la pared, sino se filtran, se quedan dentro del capilar. No escapan del vaso en general. Si hay escape es muy ínfimo. ¿Sí? No, se quedan ahí, las proteínas plasmáticas. Las únicas que pueden intercambiarse, que se llaman justamente intercambiables, son, por ejemplo, hormonas. Hay hormonas que son proteínas que sí se necesita que salgan del capilar. ¿Bien? El resto de las moléculas más chiquitas, como los gases respiratorios o estas moléculas como los iones, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, van a atravesar los poros que hay en las células endoteliales. ¿Sí? Mientras que los gases respiratorios, como son liposolubles, atraviesan directamente la célula entera, ¿sí? Porque pueden atravesar la membrana plasmática sin dificultad. Esto está ocurriendo constantemente. Ahora, hay distintas fuerzas que regulan el pasaje de líquidos, porque ¿cómo hacemos para ver que no se escape de más y que tampoco ingrese demasiado? Es decir, tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio. Entonces hay dos fuerzas opuestas, una que está a favor de que el líquido salga y otra que está a favor de que ingrese. ¿Bien? ¿Cuál es el que está a favor o la fuerza que empuja el líquido hacia afuera? La presión hidrostática del capilar. O sea, es la fuerza de empuje que tiene la sangre. La sangre que viene siendo expulsada desde el ventrículo, desde los ventrículos. ¿Sí? Viene con una fuerza, con una presión. Bueno, esa es la presión hidrostática a nivel del capilar. Entonces, eso empuja el líquido hacia afuera. Favorece entonces la filtración, ¿sí? Que es el movimiento del líquido desde el capilar hacia afuera. Tiene que haber una fuerza que contrarreste eso. ¿Cuál es? La presión oncótica del plasma, que es la que ejercen las proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, que es la proteína plasmática más importante, ¿sí? La albúmina es el imán para el líquido, ¿sí? La albúmina queda dentro del capilar, no sale, entonces ejerce esa fuerza de atracción del líquido hacia el interior del capilar. Entonces, la albúmina plasmática favorece la reabsorción. ¿Sí? Entonces, si este es el capilar, la albúmina no va a atravesar el capilar, se va a quedar dentro del capilar, ejerciendo presión oncótica, ¿sí? Mientras que la fuerza que trae la sangre en el capilar hace que el líquido salga hacia el líquido intersticial. Esa es la presión hidrostática. Entonces, cuando tenemos acá el capilar, siempre vamos a tener el extremo arterial, que es donde nace el capilar, y el extremo venoso, que es donde termina la red capilar. Entonces, en el comienzo del capilar, predomina siempre la presión hidrostática, la fuerza de filtración. Entonces, sale con todo el líquido, ¿sí? A medida que la sangre sigue recorriendo el capilar, ya el líquido va a perder fuerza porque ya salió bastante. Entonces, van a quedar concentradas las proteínas plasmáticas y la albúmina y van a empezar a ejercer fuerza para que el líquido ingrese. Bien, entonces, fíjense que de todo el líquido que se filtra, el 90% vuelve otra vez al capilar. O sea que se filtra un 10%, en definitiva. Ese 10% queda ahí, queda en el líquido intersticial, y no, porque si quedara, en cada ciclo se empezaría progresivamente a inundar el líquido intersticial. Entonces, tiene que haber todo un sistema como de recolección, digamos, de ajeno, de recolección del líquido, que va a evitar que se encharque, digamos, el líquido intersticial. Ese sistema es el sistema linfático, que ya lo vamos a estudiar en el sistema linfático. O sea, hay un conjunto de vasos, también de tubos parecidos a los capilares, que empiezan a reabsorber el líquido en exceso en el líquido intersticial. Ese es el sistema linfático. Fíjense que
a ver, para que ustedes tengan una idea, cuando ¿conocen a alguna persona que haya tenido edemas? Por ejemplo, en los miembros inferiores. Edemas. Es decir, se hincha, por ejemplo, las piernas. ¿Nunca vieron? Como cuando tienen así las venas todas marcadas en las piernas, ¿puede ser? No, se Esa puede ser, Por la retención de líquido. claro, ¿Se le hincha a las personas que son diabéticas, puede ser? puede ser, sí, porque ahí sí, porque a veces fallan las válvulas, las paredes de las venas. A los hipertensos también. ¿A quién? Hipertensos. Puede ser, o insuficientes cardíacos, o personas que tienen enfermedades, por ejemplo, renales, de los riñones. Hay distintos mecanismos, pero me refiero a un edema es cuando aumenta el líquido en el tejido intersticial. ¿Sí? O sea, el aumento del volumen del líquido intersticial es edema. ¿Sí? Es ahí, o sea, es líquido que no está dentro de los vasos, está afuera. ¿Sí? Entonces se hincha, eso es edema. Y hay veces que el edema puede pasar porque o haya mucha presión hidrostática, por ejemplo, cuando a una persona no le funciona bien su corazón, tiene insuficiencia cardíaca, imagínense que los ventrículos no pueden contraerse adecuadamente, entonces se empieza a acumular sangre para atrás, en las venas sistémicas, porque no hay un buen retorno venoso, porque no hay una buena contracción, entonces la sangre se empieza a acumular. Entonces, en los territorios capilares de los miembros inferiores, sobre todo, hay escape de líquido. Y también puede pasar, por ejemplo, cuando una persona tiene fallas en su hígado, que es quien sintetiza la albúmina. ¿Qué pasa? La albúmina la tenemos en menor concentración en plasma, y entonces perdemos fuerza del imán que atrae líquido. Entonces los pacientes que tienen falla hepática tienden a tener edemas. También le puede pasar a los que tienen falla renal, se empieza a perder albúmina por la orina, no tenemos imanes que retengan líquido, también los pacientes renales crónicos hacen edema. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es para que entiendan cómo funciona esto. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la fuerza de empuje hacia afuera y la fuerza de atracción del líquido hacia el capilar. En el primer caso es la presión hidrostática. En el segundo caso es la albúmina. ¿Sí? La albúmina. Bien. Ahora, ¿qué puede afectar el flujo sanguíneo? Primero hay que definir lo que es flujo sanguíneo. Es simplemente el volumen de sangre que fluye a través de un tejido en un periodo determinado de tiempo, que en general es un minuto. ¿Sí? Eso es un flujo sanguíneo, o sea, el volumen de sangre que fluye en un territorio en un periodo de tiempo. Entonces, esto depende de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, eso es la presión arterial, del grado de oposición que ofrezcan los vasos sanguíneos a ese flujo de sangre. Eso se llama resistencia vascular. Entonces, se define que el flujo es la relación entre la presión arterial sobre la resistencia, de modo que mientras más sea la presión arterial, más va a ser el flujo de sangre hacia un territorio, y mientras mayor sea la resistencia periférica, menor va a ser el flujo. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Esto me interesa porque ustedes la han tomado la presión, ya saben cómo es la técnica de medición. Acá le vamos a agregar la cuestión teórica. ¿Sí? La presión arterial es fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, porque decimos presión arterial, no decimos presión venosa. Es presión arterial, estamos dentro de las arterias. Bueno, entonces la presión arterial, dada la fórmula anterior, va a depender del flujo y de la resistencia. ¿Sí? O sea, es directamente proporcional al flujo de sangre, ¿no? O sea, mientras más sangre, más presión, ¿sí? Y mientras más resistencia oponga, más oposición,
también la presión va a aumentar porque va a hacer más fuerza adentro la sangre. Ahora, la sangre está dentro de las arterias ejerciendo presión. Pero la sangre depende, o sea, esa fuerza va a depender de la actividad del corazón. ¿Sí? Y el corazón, ¿qué está haciendo constantemente? Está en sístole y en diástole. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces, ustedes piensen, ¿va a ser el mismo grado de fuerza la sangre si el corazón está en sístole que si el corazón está en diástole? ¿La sangre empuja igual contra la pared? No. Sí, no. No. ¿Cuándo empuja más? ¿Cuando el corazón está en sístole o en diástole? En sístole. En sístole. Claramente. Entonces, cuando se toma la presión, siempre se tienen que determinar dos presiones. Cada una depende o coincide con la fase del ciclo cardíaco correspondiente. Es decir, tenemos una presión arterial sistólica o PAS, ¿sí? Que es la presión más alta durante la contracción del corazón, es decir, durante la sístole, y una presión arterial diastólica o PAD, que es la presión más baja que coincide con la diástole. Entonces ustedes siempre tienen que medir e informar las dos presiones, ¿sí? La sistólica y la diastólica. Entonces, fíjense lo que le pasa a la presión arterial. La presión arterial se modifica, o sea, no es siempre constante a lo largo de todo el árbol vascular, sino que siempre es mayor. Primero, fíjense, es mucho mayor en el sistema arterial que en el sistema venoso. Fíjense. ¿Sí? Y esto quiere decir que la presión cae, ¿sí?, a medida que se origina la circulación hasta que termina. Es decir, desde que la sangre sale del corazón hasta que regresa a la aurícula derecha. Cae la presión. ¿Sí? Eso es lo que también asegura que haya flujo de sangre, porque la sangre se va a mover por diferencia de presión. La presión en la aorta es mayor que la que hay en las venas cavas y en la aurícula derecha. Entonces, la sangre puede fluir desde el ventrículo izquierdo a la aurícula derecha y no en sentido contrario. ¿Bien? Fluye en ese sentido. ¿Sí? Va cayendo hasta que llega a la aurícula derecha, que es muy baja ahí la presión. Bueno, entonces, ¿cuánto es la presión normal? Cuando ustedes toman la presión, ¿cómo saben cuándo es normal? Sí. ¿Puede volver a explicar eso? ¿Esto? Sí, Sí. gracias. Cuando, miren, esto de acá podemos ver distintas cosas. Esto que vemos acá es el inicio de la circulación mayor, ¿no? Estamos en la circulación sistémica acá. Ahí, por eso tomamos la presión, ya dijimos, en el circuito sistémico. Esto es la presión a nivel de los capilares y esto es la presión en las venas. Entonces, primer conclusión, ¿dónde es más alta la presión? ¿En el sistema arterial, en los capilares o en las venas? En el sistema arterial. Ve que es más alta. Es más alta. La presión de esto quiere decir que cae progresivamente a medida que la sangre se aleja del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Sale del corazón con una alta presión, pero después cuando vuelve a la aurícula derecha, la presión ya es muy bajita. Bien, eso es una primera conclusión que vemos de este gráfico. Lo otro es que cuando ustedes toman la presión arterial, ustedes toman acá, porque toman en una arteria. ¿Cuál es la arteria que ustedes utilizan para tomar la presión? ¿Saben cuál es? La humeral. Bien, la arteria humeral, que es la del brazo. La arteria humeral, esa es la que tiene un pulso a nivel de la cara anterior del codo. ¿Sí? Ahí. Ustedes comprimen esa arteria. Entonces, a ese nivel, ustedes detectan, miren cómo oscila la presión. Una presión sistólica y una diastólica. Oscila. Por eso ustedes, ¿cuántas presiones tienen que decir? 2. Primero dicen la sistólica y después dicen la diastólica. Esto significa estas oscilaciones de acá.
oscila. Una vez que las arterias ya estamos a este nivel, la arteria humeral es una arteria mediana. Cuando ya nos vamos acercando a las arteriolas, y ni hablar ya de los capilares, ya no hay más oscilación de la presión. No es que hay sistólica y diastólica, es una única presión, ya no hay más oscilación. La oscilación se ve en las arterias más grandes y medianas. Ahí está bien marcado. No sé si ahí quedó lo quién fue que me preguntó que vuelva a explicar esto. Sí, profe, está bien ahora. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es la presión? ¿Cómo saben ustedes cuál es la presión normal? Porque ustedes ya saben medir. Habían practicado, me habían dicho. Y si El rango de valores. claro, eso es lo primero que tienen que considerar. Que no hay una sola cifra de presión considerada normal. Siempre es un rango. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Bueno, no sé qué rango manejan. Esta es una clasificación que es la más utilizada ahora, pero pueden leer otra que cambia ligeramente. Pero, ¿cómo se clasifica la presión? Fíjense, tenemos presión que se considera óptima o ideal, una que es presión normal y otra normal alta. Y después valores de presión alta o hipertensión. ¿Sí? Decimos que una presión arterial es óptima si es menor a 120 y o menor a 80. Siempre se dice primero la sistólica y después la diastólica y la unidad son milímetros de mercurio. Menor a 120, menor a 80. Normal, cuando está entre 120 y 129 para sistólica y 80 y 84 para la diastólica. Y normal alta, entre 130 y 139, 85 y 89. En realidad, para mí, lo más importante es que ustedes se acuerden de esto, de cuál es el valor de presiones altas. Yo no estoy hablando de para donar, estoy hablando de la presión, porque eso es otra cosa. Estoy hablando de los valores de presión arterial. ¿Sí? ¿Qué se considera alto? Cuando tenemos 140 o más de sistólica y 90 o más de diastólica. Entonces, ese 140-90 es el valor que ustedes tienen que considerar para no tener que memorizar todo eso. Acuérdense las cifras que se consideran altas a partir de ahí, es decir, 140-90 de ahí para arriba, presión alta. Entonces, todo lo que esté por debajo es presión normal, en general. ¿Me explico eso? Por ejemplo, si yo les digo, me toman la presión y yo tengo 125-80. ¿Está bien esa presión? ¿Es normal? ¿Es alta? Sí, es normal. Es normal. Está bien, profe. Claro, está bien. Ahora, me tomo la presión, tengo 135-95. ¿Sería presión normal alta? Y fíjate, a ver, vamos a analizar. Y Por- tenés La diastólica está muy alta. Alta. O sea, la sistólica todavía está dentro de lo normal, pero la diastólica estoy en 95. Entonces ya tengo un valor alto de presión. ¿Sí? Ya tengo un valor alto ahí. Solamente de la diastólica. O sea, la presión alta puede ser de las dos, de una o de otra. ¿Sí? Entonces, 135-95 es alta para la diastólica. ¿Sí? Si tengo 150-90. hipertensión nivel 1. Y es alta, profe. También es alta. Ahí tengo las dos. ¿Sí? Para encima de este límite que es 140-90. Bueno, entonces yo diría que se acuerden de eso. Es 140-90, entonces de ahí para abajo estamos dentro del valores normales y de 140-90 para arriba son valores altos de presión. Bien, eso sería para mí lo más fácil para que se acuerden de cómo clasificar.
Bueno, y consideramos hipotensión cuando tenemos sistólicas de menos de 90, o sea, muy baja esa presión. ¿Sí? Ahí ya decimos está hipotensa esa persona. Ahora, fíjense que hay algo interesante que es considerar ciertas presiones a partir de la sistólica, sí. Perdón, ¿me repite menor de cuánto era hipotenso? 90 de sistólica. Bien, por ejemplo, ¿a ustedes qué les enseñaron de las presiones cuando alguien quiere donar sangre? ¿Qué les enseñaron? ¿Qué valores son esperables para poder donar? No sé si le hablaron de eso. Para Sí, donar la sistólica no tiene que ser mayor de 180 y no menor de 90. Claro, porque ahí está hipotensa. Y con respecto a valores de diastólica, o sea, solamente de sistólica. Y la diastólica no debe ser mayor de 100 ni menor de 60. Claro, exactamente. Bien. Fíjense que es diferente, o sea, porque considerando presiones para donar, si yo tengo 160-100, está bien. Pero eso es presión alta. ¿Se entiende? Pero es que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Acá este cuadrito tiene que ver con la clasificación de la presión en normal o alta, ¿sí? No tiene que ver con lo que es específicamente para donar. Bueno, y esto es lo que les decía de que podemos considerar dos presiones más a partir de estas. Igual la profe nos dijo que si está la persona medicada, o sea, si la toma habitualmente, puede donar sin problema. Por eso, porque está dentro de ese rango, si yo tengo 160-100, por ejemplo. Eso es lo que vos me querés decir. Claro, sí. Sí. Claro, pero no deja de ser un valor alto desde el punto de vista, clínico, digamos. ¿Sí? Pero para donar, sí. Claro, sí, porque yo tengo hipertensión y por eso le pregunté si yo podía donar igual, pero me dijo que si tomaba la medicación siempre se podía sin problema. Claro, exacto. Igualmente con el tratamiento tal vez vos no tengas igualmente esas presiones tan altas. Deberías, o sea. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, si a mí me toman la presión y me da 120-80, supongamos. 120 sistólica, 80 de diastólica. Yo puedo obtener lo que se llama la presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Si restamos, tengo una presión de pulso, presión diferencial, de, en este caso, 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión en realidad que más interesa es la que se llama presión arterial media. Presión arterial media. La presión arterial media es la presión promedio durante todo el ciclo cardíaco. Es decir, si, por ejemplo, en vez de decir 120-80, yo quisiera representar la presión promedio, es decir, con un solo valor de presión, ¿cuál es la presión que yo tengo? Esa es la presión arterial media, o la PAM. ¿Sí? Y para eso yo la puedo calcular de dos maneras. Puedo hacer, por ejemplo, 2 veces la diastólica más la sistólica, dividido 3, o hago la diastólica y le sumo 1/3 de la presión de pulso. Por ejemplo, esta es más fácil. Vamos a acá poner un ejemplo. Si yo tengo 120-80, ¿cuánto sería mi presión media? Hago 80 por 2, porque la diastólica por 2, 80 más 80 más la sistólica dividido 3. Eso me da 93. ¿Sí? La presión arterial media es la presión arterial necesaria para que la sangre llegue a perfundir todos los tejidos. ¿Sí? Si yo tengo una presión media muy baja, está comprometida el flujo sanguíneo. Esta es en realidad la PAM que se calcula cuando alguien, por ejemplo, está en shock, o sea, está hipotenso, que la tienen que internar, o a lo mejor, por el contrario, tiene una presión muy alta y tal vez hay que bajarla. Bueno, siempre hay que calcular, en esos casos los médicos calculan siempre la PAM
que tienen en ese momento y para saber cuánto la tendrían que bajar, para no bajar de golpe, por ejemplo, o si la tienen que subir porque está demasiado baja y eso implica que no está llegando sangre a los tejidos. O sea, el valor en realidad que utilizan es este. A partir de la presión arterial que se calcula, sistólica y diastólica, toman en cuenta la presión arterial media. Bueno, y el otro factor que determina el flujo de sangre es la resistencia de los vasos sanguíneos. Es decir, esa oposición que ofrecen los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos? Las arteriolas. ¿Sí? Las arteriolas, regulando su calibre mediante la contracción-relajación del músculo liso de la pared, van a regular la cantidad de flujo de sangre que pueda acceder al territorio capilar. Si la arteriola se contrae, ahí la presión va a aumentar a nivel de las arteriolas y no va a haber tanto flujo al territorio capilar. Cuando la arteriola se dilate, ¿sí? La presión va a caer, pero bueno, la sangre va a poder inundar el territorio capilar. Bueno, entonces, fíjense todos los factores que influyen en la presión arterial. ¿Sí? Los dos grandes factores son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y fíjense todo lo que influye en estos factores. O sea, la frecuencia cardíaca es regulada por hormonas y por el sistema nervioso. El volumen sistólico va a depender de cuánto retornó de sangre a los ventrículos, ¿sí? Y a su vez retorno de los ojos ya sabemos de qué depende. De todas las bombas que vimos, la constricción venosa, las válvulas y de la cantidad de sangre. Por eso fíjense que la volemia, ¿qué influencia tiene en los valores de presión? Si una persona, ¿esto dónde se ve? Claramente, en las hemorragias. Si una persona pierde sangre, tuvo un accidente, por ejemplo, tal vez tiene un traumatismo interno, a lo mejor y está perdiendo sangre dentro del cuerpo, o tiene una hemorragia externa. En cualquier caso, pierde sangre, la volemia cae, y entonces la sangre, o sea, si estoy perdiendo sangre, pierdo fuerza de la sangre que empuja contra las arterias, entonces la presión cae. ¿Sí? Las hemorragias por eso pueden llevar a una persona al shock, es decir, a un estado donde los tejidos no están recibiendo la sangre con el oxígeno y los nutrientes necesarios. ¿Sí? Y por el otro lado, la resistencia va a depender, miren, de estos factores que son interesantes. Por ejemplo, el grado de vasoconstricción, vasodilatación de las arteriolas, la longitud de los vasos, ¿sí? Es decir, esto se refiere, por ejemplo, cuando una persona que tiene obesidad, su sistema vascular tiene una mayor longitud, o sea, tiene mayor longitud de vasos sanguíneos, y eso hace que la presión suba. La viscosidad de la sangre, que depende del hematocrito, la relación entre glóbulos rojos y plasma, el tamaño corporal, todo eso también influye en la resistencia de los vasos. Y por ende, en la PAM. Acá de este esquema me interesa que se puedan visualizar primero los dos factores, grandes factores que influyen en la presión, y a su vez de cada uno tengan en cuenta, para el lado del gasto cardíaco, los determinantes inmediatos, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, el retorno venoso y la volemia. ¿Sí? Fundamental, la volemia. Por eso puede ser tan grave una hemorragia, ¿sí? Porque si se pierde mucha cantidad de sangre, la presión arterial va a caer de un modo tal que no va a poder la sangre llegar a los territorios capilares. Y hay órganos vitales que pueden sufrir eso y que esa consecuencia ser fatal. Ejemplo, cerebro, el mismo corazón, riñones, y las consecuencias pueden llevar a la muerte de la persona.
Y del lado de la resistencia, recuerden la vasoconstricción, la vasodilatación. Por ejemplo, un ejemplo para que entiendan esto. Cuando hace mucho calor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la presión? ¿Alguna vez se midieron cuando vieron esos días de calor que hubo en el verano, que hicieron como 40 grados? A mí se me baja. Baja, eso. ¿Por qué baja? Por la vasodilatación. Claro, hay vasodilatación periférica, porque el cuerpo necesita eliminar calor. La sangre es la que tiene el calor, o sea, el agua del plasma sirve para regular la temperatura. Entonces, hay una vasodilatación a nivel de las arteriolas de la piel, por ejemplo, para que la sangre llegue ahí y pueda eliminar el calor a través de la piel. Entonces, si hay vasodilatación bastante acentuada, ¿qué pasa en la resistencia? Cae. Y por ende cae la presión. Cae la presión. ¿Sí? Por eso es que cuando hace calor nos baja la presión. Bien. Eso es todo, entonces. Con respecto a fisiología, tuve que resumir, me parecieron los aspectos más relevantes de la fisiología como para que ustedes conozcan. Yo les voy a dejar esos videos que les mostré y voy a ver si consigo algunos más que siempre muestro de ciclo cardíaco. Que cuando estudien ustedes fisiología, si pueden mirar videos siempre es mejor. Siempre es mejor. Voy a ver si encuentro una hora para mostrarles. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de esto que vimos de, no sé, presión arterial? Todo el ciclo cardíaco, la circulación. No, profe, no. Bien. A ver si encuentro. Ah, me parece que era este. Les voy a mostrar este que encontré, a ver si... Y después se los voy a dejar en Classroom a todos esos. Profe, Sí, ¿este tema es el último que entra en el parcial? sí. Listo, gracias. Esto es para que puedan ver simplemente esto, sístole y diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Ahí está marcado el tipo de sangre con los colores. Corazón derecho, vena cava superior, llena la aurícula derecha, vena cava inferior también llena la aurícula derecha. Acá está la válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar. La sangre durante la diástole, fíjense cómo llena los ventrículos. ¿Sí? El ventrículo derecho y el izquierdo. ¿De dónde se llena el ventrículo derecho? De las venas cavas. Sangre poco oxigenada, que viene de toda la circulación sistémica. ¿Quién llena el ventrículo izquierdo? Sangre proveniente de las venas pulmonares, es decir, de la circulación pulmonar, rica en oxígeno. Bien, ahora se van a tener que contraer los ventrículos para expulsar esta sangre, obviamente. Fíjense que se van a contraer los dos a la vez, ¿sí? Al mismo tiempo, como decíamos antes. Entonces, el ventrículo derecho expulsa sangre por la arteria pulmonar, porque abre esa válvula, hacia los pulmones. Inicio de la circulación pulmonar. Mientras que el ventrículo izquierdo va a expulsar por la aorta, que está ahí, se ve, ahí, al resto del cuerpo. Circulación sistémica. O sea, da origen a la circulación sistémica. Este es el llenado del ventrículo izquierdo.
Y ahí tiene que mostrar cómo expulsa por la aorta. Ahí está, porque se abre la válvula aórtica. Y ahí está. ¿Esto cuántas veces por minuto? Entre 60 a 100 veces por minuto. Que es el valor de frecuencia cardíaca. Este también se los voy a dejar. Profe, Sí. la presión en los chicos es más alta debido a que también le late más fuerte el corazón. En realidad ahí se... No es que la tema más fuerte, o sea, es... La frecuencia cardíaca varía. Claro, es más alta la frecuencia. Claro, lo que pasa es que ese cuadrito no es para... En niños se utilizan tablas de percentilos para ver la presión. O sea, es diferente como se considera normal. No es ese cuadrito, es diferente. O sea, se mide la presión y después se ubica esa cifra en un gráfico, como cuando a los niños los pesan y los miden y después se fijan a ver si están bien de peso o de talla. Se hace lo mismo con la presión. Se mira en una tablita, según qué percentilo tenga, se va a considerar normal. Listo. Gracias, profe. Bien, ¿qué otra duda? A ver si quedó alguna otra. ¿Qué es más complicado, la anatomía del aparato cardiovascular o esto que es la fisiología? ¿Qué resultó más complejo? O las dos cosas por igual también puede ser. Para mí Un es poco y un poco. Sí, Creo que la fisiología, profe. la fisiología un poco más compleja, sí. Para poder comprenderla bien, porque sobre todo fíjense que lo que estudiamos básico es ciclo cardíaco y circulación. Es lo básico de la fisiología. Y para entender eso, se requiere que tengan bien el concepto de la anatomía en cuanto a las cavidades y los vasos sanguíneos. Si no, les va a costar más estudiar eso. O sea que cuando ustedes se pongan a preparar bien la materia, yo les diría que vayan en orden. No agarren el fisio si todavía no manejan bien la parte de la anatomía del aparato cardiovascular. Asegúrense de tener manejar bien los conceptos de anatomía. Y después le agrego el otro. Eso es lo que yo les diría. Porque si no van a tener que estudiar de memoria, la fisiología no les va a servir. Así que bueno, hasta acá sería entonces el tema para el parcial. Pero igualmente nos quedan, porque es el 23, o sea que nos quedan 3 clases más donde vamos a seguir desarrollando contenidos, ¿sí? Temas nuevos que no van a entrar en el parcial, pero después van a entrar en el examen final. Y bueno, igual aprovechen esas 3 clases que nos quedan antes del parcial para ir sacándose dudas o preguntarme algo que necesiten de cualquiera de los temas que entren en el examen. Bueno, yo ahora voy a registrar las asistencias. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? La puede hacer. Si no, nos encontramos el jueves. Disculpen por la demora con esos problemas técnicos del comienzo de la clase. Perdón. Profe, yo le quiero hacer una consulta, pero no del tema de hoy, de un tema anterior. Sí, decime, no importa, de cualquiera. ¿Cuál dudas? De la cascada de coagulación, Ah, sí. en la vía intrínseca, quiero saber si, porque no sé si lo tengo bien anotado. Ah, a ver. El colágeno subendotelial es el factor 12. No, activa al factor 12. El factor 12 claro, porque vos fíjate que los factores de coagulación, ¿qué son? Proteínas plasmáticas.
y el colágeno subendotelial son las fibras de colágeno del tejido conectivo subendotelial, de la túnica íntima de las arterias, de las venas. O sea, Entonces activaría el factor 12. claro. Eso Bien. desencadena, o sea, porque se lesiona el vaso, se expone. ¿Te acuerdas que veíamos? Ah, sí, 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 sí. Se expone el colágeno y eso es desencadenante de la cascada. Sí, lo tenía mal anotado. Claro. Y otra duda, en la misma vía entre el factor 9 y el factor 10, o sea, pasa la flechita en el cuadrito que vos nos pasaste, pasa Sí. del 9 al 10, y no sé en qué momento entra el 8, el factor 8. Ahí, en esa reacción, el 9 junto con el 8 activan el 10. Al 9 junto con el 8. Ah, bueno, listo, eso era. Ahí está. Por eso decíamos, ¿te acordás? El orden es 12, 11, 9, y junto con el 8, 10. Claro, sí, sí, me quedó colgado y no sabía bien cómo era el orden. Listo, gracias. No, de nada. Chao, profe, gracias. Bueno,